Actividad 14, identidades trigonométricas fundamentales. Se dividen en tres las identidades trigonométricas, son las recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. Las identidades son igualdades que se cumplen. En este caso, las recíprocas son 6 y son las más fáciles de recordar si ya se sabe en este orden, porque el recíproco del seno es la cosecante, el recíproco del coseno es la secante y el recíproco de la tangente es la cotangente. Eso quiere decir que el recíproco del seno es 1 sobre la cosecante del ángulo, la del coseno es 1 sobre la secante del ángulo, la tangente es 1 sobre la cotangente del ángulo. Ahora, el recíproco de la cotangente es 1 sobre la tangente del ángulo y de la secante es 1 sobre el coseno y de la cosecante es 1 sobre el seno. Entonces, si nosotros no sabemos este orden, prácticamente podemos determinar fácilmente las identidades recíprocas. En cuanto a las de cociente, en cociente tenemos solamente dos. Una se llama la tangente del ángulo y la cotangente del ángulo. Esta la vamos a definir así: la tangente va a ser seno sobre coseno, seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Así está, se puede demostrar, pero ahorita la vamos a escribir nada más así. Si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente, como es el recíproco, solamente los vamos a invertir: coseno sobre el seno. Y aquí tenemos las identidades de coseno. En el caso de las pitagóricas, aquí van a ser 3. Y la primera dice así: el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, eso siempre va a ser igual a 1. Siempre. Y ahora, aquí vamos a tener a partir de esta identidad pitagórica podemos obtener las otras dos, porque las pitagóricas son 3. Entonces, ¿qué pasaría si yo toda esta expresión la divido entre coseno cuadrado? Si yo lo divido entre coseno cuadrado, esta expresión, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría seno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Y quién es el seno sobre el coseno? La tangente, pero como está al cuadrado es tangente cuadrada. Y luego, coseno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿cuánto sería? Como es la misma cantidad, nos da la unidad. ¿Ok? Coseno entre coseno. Y luego, 1 entre coseno, ¿quién sería? 1 entre coseno, ¿quién sería? Y como está al cuadrado, es secante cuadrada. Entonces, esta es la segunda. Ya nada más nos falta una. Y la que nos falta la vamos a obtener si nosotros dividimos entre... ya dividimos entre coseno, ahora dividimos entre seno cuadrado. Vamos a dividir entre seno cuadrado esta expresión y decimos, voy a empezar por acá: el coseno cuadrado del ángulo sobre el seno cuadrado del ángulo, ¿cuánto nos da? Coseno sobre seno, ¿cuánto nos da? Cotangente. Y como está al cuadrado, es cotangente cuadrada del ángulo. Ahora, seno cuadrado entre seno cuadrado, ¿cuánto nos da? La unidad. Y 1 entre seno, ¿cuánto nos da? La cosecante. Y como está al cuadrado, es cosecante al cuadrado. Bueno, esas son las identidades trigonométricas fundamentales que debemos de memorizar, así como nos aprendimos las tablas de multiplicar. Yo puedo demostrar cualquiera de estas. Voy a demostrar esta pitagórica. Miren, si nosotros recordamos el círculo unitario, es una circunferencia con centro en el origen
y radio igual a 1. Nosotros trazamos aquí una diagonal, aquí tenemos un triángulo rectángulo, y nosotros habíamos dicho que esto era el seno del ángulo y este era el coseno del ángulo. ¿Recuerdan eso? Que la altura representaba el seno y la base representaba el coseno. ¿Hay alguna duda? Bueno, si aquí aplicamos el teorema de Pitágoras, aquí voy a encontrar que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual al cateto de la hipotenusa. Entonces aquí ya se demostró que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo siempre es igual a 1. Si nosotros lo quisiéramos comprobar con la calculadora, aquí podría poner entre paréntesis el seno, no sé, de 40 al cuadrado más paréntesis coseno, debe ser del mismo ángulo, de 40 al cuadrado, eso nos debe dar 1, ¿sí? Porque estamos aplicando esta identidad. Bueno, así como demostré esta, se pueden demostrar todas estas identidades. Por ejemplo, podríamos demostrar otra. Bien, si quisiéramos demostrar otra identidad, tenemos que partir de lo siguiente. Miren, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, yo lo lleno de esta manera, encuentro que el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente se define al revés, o sea, con su recíproco, la que sigue con el recíproco del coseno y la que sigue con el recíproco del seno. Entonces, si yo pongo que 1, vamos a demostrar esta, 1 sobre el seno del ángulo. 1 sobre el seno del ángulo es como si tuviera 1 sobre C sobre A. Entonces aplico la regla del sándwich y A por 1, A y 1 por C, C. Entonces 1 sobre el seno de A, aquí me equivoqué, porque es A sobre C, perdón, A sobre C, porque el seno es A sobre C, sería C, extremos por extremos C y medios por medios A. 1 sobre seno de A es C sobre A, que es lo mismo que la cosecante de A. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, vamos a demostrar la cotangente. Vamos a demostrar la cotangente con otro color para que se vea. Sí. Miren, la cotangente se define como el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, pero el seno del ángulo yo sé que es A sobre C y el coseno del ángulo es B sobre C. Cuando yo aplico aquí la regla del sándwich, multiplico los extremos arriba, AC, y los medios abajo, BC. C entre C nos da la unidad, y aquí nos queda que esto es A sobre B. La cotangente del ángulo es A sobre B, miren. Oh, qué lola, el coseno. Coseno se define como... Ay, perdón, la que demostré aquí, este es el seno del ángulo y este es el coseno del ángulo. La que estoy demostrando aquí es la tangente, perdón. Esta es la tangente del ángulo, porque el seno entre el coseno, estas serán las operaciones. Bueno, una disculpa. Bueno, espero que el video les sirva y sigan trabajando. Si hay dudas pueden preguntarme en clase.